Hola, buen día. En este video vamos a realizar un pequeño programa de CNC utilizando algunos comandos básicos y realizaremos la figura que a continuación mostraremos aquí en este archivo Word. Como aquí mismo podemos ver el tipo de comandos básicos que utilizaremos, que sería el eje X, que es el eje horizontal sobre el cual el husillo va a estar corriendo, el eje Y, que es el eje vertical, y muy importante el eje Z, que es la profundidad, la profundidad que la herramienta va a entrar para hacer su maquinado. También tenemos lo que es el movimiento G00, que es un movimiento rápido sin maquinar, así como el G01, movimiento rápido pero aquí maquinando. Esto normalmente lo utilizamos cuando la Z está hacia adentro o hacia profundidad. También podemos ver el movimiento G02, circular en giro a favor de las manecillas del reloj, y el movimiento G03, que sería un movimiento circular opuesto a las manecillas del reloj. Es importante saber que podemos utilizar varios tipos de herramientas, las cuales tú puedes configurar, y algunas vienen predeterminadas en el programa que estaremos utilizando llamado WinUnisoft. Y para hacer el cambio de herramienta es necesario poner el M06, como a continuación lo veremos en el programa. Como ustedes pueden ver, la figura sería un prototipo de tuerca. Es importante recalcar que es solamente un diseño, el cual pues requiere de muchas perfecciones, y que este mismo programa no te deja hacer la rosca. Tendrías tú que comprar una herramienta para hacerla. Vamos a empezar con el programa. Como pueden ver ustedes aquí, el programa ya está corrido. Aquí van a ver prototipo del diseño. Vamos a ponerlo en marcha para que vean los movimientos que hace, y a continuación les haré una breve explicación de los comandos y el sistema de programación de coordenadas. Como ustedes pudieron observar, la primera parte fue hacer el delineo del contorno de la tuerca. Después se le marcó lo que sería el agujero que va a llevar, y posteriormente con una herramienta de más grosor o de más diámetro se hizo lo que fue el agujero. Aquí, como pueden observar ustedes de su lado izquierdo, la figura no está traspasando completamente la placa. Como recalcaba, es solamente un prototipo. Aquí el programa, como ustedes pueden ver, puedes abrir y guardar archivos, así como el editor. Vamos a abrirlo. Aquí ustedes podrán observar el programa. Como también pueden ver que es algo corto. Es importante saber que en cada línea debe de llevar la N y un número. Por facilidad de programación se le puede ir poniendo de 10 en 10, o puede ser de 1 en 1, puede ser 0,1 o 0,10, así sucesivamente hasta completar las líneas que sean requeridas en el programa. Ustedes se preguntarán qué es la primera línea, que estoy subrayando en color negro. El G03, que es el mandarlo al punto que tú especifiques. En este caso nuestra pieza mide 100 centímetros por 100 centímetros. Es por eso que nosotros ponemos esos valores en X y en Y, para delimitar qué tanto se puede mover el husillo. Aquí, como pueden observar en la siguiente línea, es T4.4. ¿Qué será el 4.4? Perdón, es la herramienta que en el programa la tienes previamente preestablecida. Vamos a salirnos aquí del editor y entraremos a la parte del gestor. Aquí podemos presionar lo que es herramientas, y pueden ver la herramienta 4.4, y te da el tipo de herramienta, el diámetro y la longitud. Ese tipo de herramientas son configurables, inclusive tú puedes añadir o crear una nueva. Volviendo aquí al editor, podemos ver el M06, que era lo que les decía. Es un comando que utiliza el PLC, que va junto de la mano con el CNC para realizar el cambio de herramienta. Aquí ustedes pueden ver el G00, nos falta un 0, y el G90. Ese es como mandarlo a un punto donde tú quieres que vaya a empezar a contar las coordenadas. Si ustedes ven, lo mandamos a X0, Y0 y Z0. En este dibujo, nuestro centro o nuestro punto de casa estará exactamente en el centro de la placa.
Y F, podemos configurar F, que es F y S. F y S. S es la velocidad de revoluciones por minuto en la cual el husillo va a estar girando. Aquí pueden ver también que en el G01 utilizamos para movimientos que corten. Es por eso que la Z, como les comentaba, es la profundidad. ¿Por qué le ponemos menos 5? Porque la profundidad va hacia abajo y hacia abajo sería negativo. Aquí también pueden ver los G01 para hacer las interpolaciones. El CNC utiliza el camino más corto a llegar al punto en el que tú le digas, desde el que se encuentra al que tú le orientes. Y posteriormente acá podemos observar un G02 y X, Y y J, porque ustedes se preguntarán por qué y J. Para hacer los círculos, aquí como lo mencionábamos, el G02 es a favor de las manecillas del reloj, hay que especificar en Y y en J el radio del círculo. Por eso es que tenemos número 5, nos ubicamos en la parte X0 y Y15 de un punto del programa y queremos que el círculo lo haga hacia abajo teniendo un radio de 15 centímetros. Es por eso que hacia abajo le ponemos el menos y el radio de 15 centímetros. Aquí posteriormente volvemos a sacar la herramienta, a levantarla, porque es importante saber que cuando vamos a hacer una interpolación sin que corte el material o la placa, es importantísimo levantarla, ya que pues podemos ocasionar varios tipos de fallas como un choque o un corte inadecuado o donde no lo queremos. Ponemos otra vez otro cambio de herramienta, vamos a utilizar otra herramienta más gruesa que yo creé, que es la T09 con un diámetro de 30 centímetros, un radio de 15 y su M06, su comando para que el PLC le ayude al CNC a cambiar de herramienta. Y posteriormente ubicamos esa herramienta en el centro de la figura para clavarla con una profundidad de menos 5, solamente para ejemplificar, y la volvemos a levantar. ¿Esto por qué? Eso quiere decir que solamente clavamos la herramienta, la levantamos para hacer un agujero. Vamos a continuación a correr el programa para que lo puedan observar. Vamos a darle aquí en el botón marcha. Como ustedes pueden observar, la figura está realizada. Espero que les ayude un poco y les haya gustado un poco el video. Nos vemos hasta la próxima.